mejores tiempos la iglesia estaba en tiempos difíciles. Pero más allá es un tiempo difícil para el mundo. Es un tiempo en donde nosotros vemos el miedo invadiendo todos los lados. Vemos por un lado, ¿cierto?, este asunto de la pandemia, ¿cierto? Muchas personas asustadas con este tema, porque independiente de lo que algunas personas pueden pensar de la pandemia, estos temas siempre nos traen a la mente este dilema de la muerte, ¿no?, que está cerca. Nos recuerda que somos seres humanos, que somos frágiles y que estamos propensos a abandonar esta vida cualquier día. Y que tiene que llegar un momento en el que tenemos que presentarnos delante de nuestro Dios, al menos nosotros. Pero el mundo no lo ve así, ¿no? El mundo lo ve como el fin de todo, que todo se acaba. Y entra ese miedo y esa desesperación. Y ciertamente, fuera o dentro de este tema de la pandemia, nuestra vida es frágil. Son miedos que nos invaden. Por otro lado está el asunto de la economía, ¿cierto? Empresas, ¿cierto?, que han despedido a trabajadores, ¿cierto? El dinero, que hay menos dinero circulando y todos estos asuntos. Hay muchos miedos que invaden. Teorías de conspiración. Usted puede imaginarse muchas cosas. Hace poco, por ejemplo, todos estaban pendientes y tenían sus ojos puestos en lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, ¿cierto? Que si hubo cambio de presidente, que de qué manera va a influenciar al mundo. Vemos los movimientos LGBT, vemos los movimientos feministas, ¿cierto? Y toda esta ola de cosas que traen malestar al mundo y que intentan destruir los fundamentos por los cuales nosotros luchamos, ¿cierto? Es ciertamente difícil en tiempos así ser creyente, es difícil en tiempos así sostener nuestro fundamento, mantenerlo firme, ¿cierto? Levantar nuestra voz. Hoy en día para el cristiano hablar es algo complicado, porque nosotros vamos en contra de la corriente, porque no somos políticamente correctos. Porque llamar al pecado pecado va a traer sus consecuencias. Porque oponerse ante toda esta ola de rebeldía contra nuestro Dios trae consecuencias para el creyente. Así ha sido desde el comienzo. Nosotros leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿cierto?, que está la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor a Eva? Le dice que tu simiente se encontrará en enemistad con la simiente de la serpiente. Todos aquellos hijos de ira, todos aquellos que se oponen y están en rebeldía con nuestro Dios, que lo niegan, que se hacen llamar ateos, que niegan sus mandamientos. Y por otro lado están los hijos de Dios. Entonces, desde un principio nosotros ya vemos esa rebeldía. Incluso nuestro Señor en su tiempo, nuestro Señor Jesucristo, cuando se encarnó, ¿cierto? Cuando el Hijo se hizo carne, el Verbo se hizo carne y anduvo en esta tierra y anduvo bajo los mandamientos del Señor, fue presentada ante Él oposición. Al cabo que su vida terminó en una cruz del Calvario. Sin embargo, a pesar de las circunstancias adversas y de la rebeldía, quizás de los planes, de las maquinaciones que el enemigo y todos aquellos que están del lugar del enemigo planean, maquinan contra los hijos de Dios, contra nuestro Dios y contra su Cristo, a pesar de eso, nuestro Dios es soberano, nuestro Dios tiene el control y nuestro Dios toma todos los males que el mundo pueda tomar, pueda ejercer, y Él los toma y los moldea para bien. Su propósito se cumple, su decreto es firme, su reinado es soberano y su palabra, ni una jota ni una tilde pasa, queda sin suceder. En vista de eso, mis hermanos, quisiera invitarles a que leamos la palabra del Señor hoy, que se encuentra en los Salmos. Vamos a continuar con los Salmos. Y vamos a leer el Salmo, capítulo 11, Salmo 11, Salmo completo. Entonces, si lo encuentra, le invito a que se ponga de pie, mi hermano.
que nos pongamos de pie. Salmo 11, ahí a la mitad de la Biblia. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Quisiera que repita esa parte conmigo. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Les invito a que inclinemos nuestro rostro. Dios y Padre amado, he aquí, Señor, tu palabra ha sido leída, Señor, en medio de tu iglesia. Y Señor, no podemos sino darte gracias, porque tú respondes, Señor, nuestras oraciones. Tú respondes, Señor, a la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo cuando pedía que no nos faltase el pan de cada día. Y Señor, he aquí, Dios mío, tu palabra, Señor, más grandiosa, más deliciosa que el maná que tú pudiste derramar desde el cielo, Señor, a un pueblo con hambre, Señor. Más fresca, Señor, que las aguas que tú hiciste brotar de la peña, Señor, de aquella roja, cuando el pueblo en rebeldía rezongaba contra ti, Señor, porque tenía sed, Señor. He aquí tu palabra, Señor, de la cual tú dices, Señor, que es como ríos de agua viva, Señor, que tienen que fluir en nosotros, Señor. Oh Dios mío, pon en nuestros corazones esa sed, Señor, esa hambre, esa disposición, ese anhelo, ese deseo, Señor, para saborear tu palabra, Señor, para degustar de ella, para ser saciado, Señor, ser alimentado, Señor, y tener fuerza, Señor, para vivir una vida, Señor, que te honre, Señor, para tener una esperanza que siempre tenga los ojos puestos en ti, Señor, en estos tiempos tan difíciles para la iglesia y para el mundo, Señor. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestra constante rebeldía que muchas veces hay en nuestro corazón, que o ignora tu palabra, Señor, o bien entendiéndola y escuchándola, Señor, se nos hace tosco, se nos hace difícil vivir, Señor, como se nos enseña en ella, Señor. Te ruego, Señor, que quites aquello de nuestros corazones, Señor, que podamos, Señor, mirar tu palabra y decir, oh Señor, cuánto amo tu ley, es un gozo para mí, Señor, es un gozo, es mi deleite, Señor. Anhelo eso, Señor. Y te ruego, Dios mío, que seas, Dios mío, acompañándome en estos momentos para que al momento de exhortar tu palabra, Señor, mis hermanos puedan ser edificados, exhortados, consolados, Señor. Y que mi humanidad, Señor, no traiga error ni contaminación a la exhortación de tu palabra. Eso te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Como les decía en un momento, los tiempos en los que vivimos son tiempos difíciles para ser cristiano. Son tiempos difíciles para el mundo, pero para ser cristiano, para ser creyente, para ser una persona que confía en nuestro Dios y que sostiene sus mandamientos, que sostiene su ley, que sostiene sus dichos, son tiempos muy, pero muy difíciles. Vemos la oposición en cada parte de este mundo, ya sea en el tema legal o simplemente en una sencilla conversación con una persona que no es cristiana.
Lo menos que pueden hacer con nosotros, lo mínimo que pueden hacer con nosotros es apretar los dientes. De ahí para arriba ya todo parte. Vemos la censura en las redes sociales. Vemos como en otros países se aprueban leyes para perseguir a aquellos que no están de acuerdo con la agenda de turno, que siempre es contraria a los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, podemos ver esa constante oposición. Y aquí nosotros vemos a David, ¿cierto? Este es un salmo escrito por David. Yo ya les había mencionado que los salmos fueron escritos por muchas personas, los salmos, inspiradas por Dios, ¿cierto? Dios entregándonos himnos para que nosotros cantemos, para que nos identifiquemos, para que podamos hallar consuelo y para que veamos que nuestro Dios muchas veces entiende cómo sentimos y cómo pensamos. Eso lo vimos en el sermón anterior, ¿cierto? Un salmista, ¿cierto? Diciendo, Señor, ¿por qué estás lejos? ¿Dónde estás? ¿Cierto? Y uno mira el salmo y se dice con extrañeza, ¿por qué el salmista canta así? Ese es un canto que Dios le entregó. Para que nosotros veamos que Dios nos entiende. Dios entiende a los que confían en Él y Dios entiende cuando nosotros nos vemos, ¿cierto? Rodeados de toda esta oposición, de todo este peligro, ¿cierto? De todas estas maquinaciones. Dios nos entiende. Y este es otro salmo similar. Aquí David escribe este salmo en un momento en que David es perseguido. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? De David. David, un joven pastor, ¿cierto? Hijo de Isaí, en medio de un buen número de hermanos, ¿cierto? Es escogido por Dios para que el profeta Samuel vaya y le unja como el nuevo rey de Israel. ¿Y por qué David ungido como el rey de Israel? Anteriormente, el pueblo de Dios, que se encontraba sin reyes, ¿cierto? Había solicitado de un rey, pero pidieron un rey conforme a sus pensamientos, conforme a su corazón, al corazón de ese pueblo rebelde. Y Saúl es ungido como rey. Nuestro Dios, que muchas veces usa las pruebas, muchas veces usa nuestras malas decisiones para moldearnos, para hacernos muchas veces entrar en dolor y desesperación, para llevarnos a mirarlo a Él y buscarlo a Él y salirnos de las malas decisiones que nos llevan a cometer esos errores. Nuestro Dios dice, bueno, les daré un rey conforme a su corazón. Y ahí aparece Saúl. Y con Saúl el pueblo de Dios padece, sufre, ve la corrupción de un rey corrupto. A pesar de que Jehová le había ungido y le había dado autoridad para ser rey de Israel, Saúl no es un rey conforme al corazón de Dios. Hasta el momento en que nuestro Dios dice, bueno, es suficiente. Voy a poner a otro rey, pero esta vez va a ser un rey conforme a mi corazón, conforme al corazón de Jehová. Y así es como David es escogido y el Señor manda a Samuel a que le unja como el rey de Israel. Sin embargo, sabemos que para David no fue fácil, ¿cierto? David no fue ungido por Samuel y de inmediato llegó ante, podríamos decir, el trono o los aposentos del rey. Y Samuel le dijo, oh, aquí viene el nuevo ungido del Señor. Yo me retiro y voy a seguir la voluntad del Señor para que David cumpla el propósito que Dios tiene con su vida. No es lo que Saúl hace. David tuvo que enfrentar constante oposición de parte de Saúl. Saúl en su envidia, en su ambición, persigue a David. No puede tolerar que haya otro en ese lugar de privilegios. Pero que también tenía deberes que Saúl no cumplía. Saúl quería el privilegio. Así que no toleraba y persiguió a David. Ahora, cuando decimos que Saúl persigue a David, no es solamente Saúl el que lo persigue. Nosotros no podemos imaginarnos solamente a Saúl con su arco, su flecha, su espada, su escudo, persiguiendo en solitario a David. Saúl era en esos momentos rey de Israel. Tenía personas de confianza, quizás personas que, como se dice vulgarmente, le lamían las botas, que estaban siempre con él y que lo acompañaron
Y no podemos pensar que eran pocas personas. Podemos imaginarnos ejércitos persiguiendo y buscando a David por cielo, mar y tierra para deshacerse de él, porque el Señor lo había llamado a cumplir su propósito, a gobernar a Israel, a gobernar a un mundo, a una nación, conforme a los mandatos de Dios. Y David ve toda esta oposición. Es muy común leer la Escritura y leer, bueno, David fue perseguido por Saúl. Saúl quería matar a David. Saúl perseguía con ejércitos a David. Y es muy fácil leerlo así, muy planamente, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos en el lugar de David, perseguido prácticamente por toda una nación, que apoyaba a un rey conforme al corazón de ellos, y a ese rey, para David fueron momentos difíciles. Fueron momentos en donde él no podía dar por sentado y contar, como nosotros sí lo hacemos hoy en día, con un vaso de agua, con una migaja de pan, donde tenía que encerrarse en cuevas, donde tenía que dudosamente contar con la confianza de alguien para saber si o no le iba a traicionar. Un mundo lleno de oposición para el ungido del Señor. En ese contexto se encuentra David, cuando, inspirado por Dios, escribe este cántico, este salmo, que nosotros acabamos de leer. Entonces, comenzamos, dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Seguramente David tenía sus pocos hombres de confianza, ¿no? Y que le decían, ¿sabes, David? La ira de Saúl es grande. Los ejércitos que acompañan a Saúl son grandes. Tal vez tú deberías escapar y huir para siempre, definitivamente, de Israel, al menos hasta que Saúl muera. Al menos hasta que los amigos de Saúl mueran con él. O simplemente olvidarte de lo que el profeta Samuel te dijo, lo que Dios te dice por medio del profeta Samuel, y alejarte, huir, escapar. Enciérrate, cierra tu boca, desaparece del mapa. No hagas la voluntad del Señor porque te va a traer dolor, te va a traer persecución y probablemente te traiga la muerte. Sin embargo, ¿cómo comienza este canto, David? Ante esos pensamientos probablemente, quizás era su propia conciencia o quizás era alguien que se lo decía. Nosotros no lo sabemos, pero lo podemos presuponer por lo que dice la Escritura. ¿Pero qué hace David? David dice, no. Yo en Jehová he confiado. Aquel pastor de ovejas que se enfrentaba a osos, a leones, para proteger el rebaño que se le había sido dado cuando era pastor de ovejas, que había visto muchas veces la mano poderosa del Señor protegiéndole contra las garras del oso, contra los colmillos del león, para proteger a animalitos, ovejas, rebaños completos. Él dice, no. Yo en Jehová he confiado. Ese Dios que me sustentaba con su diestra, que me acompañaba luchando contra el oso, contra el león, es el mismo Dios que me ungió. Es el mismo Dios que usó a Samuel para ungirme. Es el mismo Dios que ha dicho y ha dado a conocer su voluntad y que me quiere como rey de Israel. Que quiere que haga su voluntad. Que quiere que gobierne este pueblo de Israel como Él quiere que lo gobierne. Yo en Jehová he confiado. David podría haber confiado en sus fuerzas. David podría haber confiado en el grupo de gente que quizás muy chiquitita que le acompañaba. O quizás estaba solo. Quizás podría haber confiado en la audacia de sus manos. En la audacia de tomar su arco, su flecha, su espada. Y al mirar estas cosas podría haberse desanimado. Porque los ejércitos que estaban en su contra eran más grandes. Porque Saúl era conocido y habían muchos que le apoyaban. Él podría haber dicho, tengo mi arco, mi flecha, este poco grupo de gente, ¿quién soy? Frente a Saúl y los ejércitos que me persiguen. Y podría haber bajado sus brazos. Él podría haberse mirado a sí mismo. Él podría haber puesto su confianza en él. Pero saben, mis hermanos, lo lamentable de poner la confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestros méritos, o en las capacidades del hombre, que son limitadas, y en algún momento esa confianza decae,
y caemos en un hoyo profundo del cual no podemos salir. Quizás esos eran los pensamientos que rodeaban a David, pero David dice, no, yo en Jehová he confiado, en Jehová he confiado. Entonces, ¿cómo me pueden decir que huya a los montes como las aves? ¿Cómo pueden decirme que huya a los montes, que escape de aquí, que abandone lo que Dios me está llamando a hacer, que abandone el llamado de Jehová para evitar persecución, dolor, hambre muchas veces, para evitar incluso la muerte si es que está dentro del propósito? ¿Cómo me pueden decir que huya? Si yo no tengo mi confianza puesta en mí, yo no tengo mi confianza puesta en las circunstancias que yo pueda controlar. El Señor es soberano. En Jehová he confiado. Y aquí David describe la situación, dice, porque he aquí los malos tienden el arco. O sea que prácticamente lo están apuntando con sus armas para hacerle daño, para acabar con él. Disponen sus saetas, que pueden ser flechas, saetas, sobre la cuerda para asatear en oculto a los rectos de corazón. O sea, David ni siquiera se encontraba seguro, o sea, David no dependía ni siquiera de sus ojos. Porque él no sabía si mientras caminaba por los valles, por los caminos, o andaba quizás en sus caballos, escondido, aguardando la voluntad del Señor, él no sabía si había alguna flecha apuntándole. O como un francotirador en nuestros tiempos, ¿no? ¿Quién ve a los francotiradores? Usted ve una película sobre guerra. Están en oculto, preparados, apuntando. Tienen sus armas puestas. Así de segura era la situación de David. Así actuaban los malos, maquinando cosas que quizás David no sabía en su contra para acabar con él. Esa es la situación. Para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Mis hermanos, nosotros estamos en un mundo en donde vamos en contra de la corriente, en donde el mundo dice una cosa y nosotros decimos otra porque nosotros estamos de parte de nuestro Dios, porque estamos llamados a serle fieles. Y sin embargo no sabemos, mis hermanos, las cosas que pueda maquinar el mundo para callarnos, para oponerse a nuestro Dios, oponerse a las manos, a los pies, al cuerpo de Cristo, que está llamado a reinar sobre este mundo, a ejercer influencia sobre este mundo, a ser sal y luz de este mundo. No a estar escondido en un mueble. Nosotros no lo sabemos, mis hermanos, pero no podemos confiar en nuestra vista, no podemos confiar en nuestros ojos. No podemos confiar en nuestro conocimiento de lo que ocurre o deja de ocurrir. Es en ese contexto en el que se encuentra David. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, después de pensar David en lo que los malos están haciendo, en la situación que se encuentra, en las maquinaciones que él muchas veces desconoce, en aquellos arcos que le están apuntando, dispuestos a herirlo, y que él no sabe dónde se encuentran. Después de hacer eso, David dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y este es un texto bastante interesante. Se han dicho muchas cosas sobre este texto, sobre el versículo 3 del capítulo 11 de los Salmos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué son los fundamentos? Cuando nosotros vamos hacia la Escritura y nosotros vemos los fundamentos, siempre se habla de aquellas cosas, mis hermanos, sobre las cuales se construye todo lo demás. Y principalmente se habla, por ejemplo, de aquellos principios, de aquellas cosas sobre las cuales el hombre construye su vida. Todo lo que nosotros somos, aquellas cosas en las que nosotros confiamos, aquellas cosas que nosotros creemos, aquellas cosas por las cuales nosotros vivimos. ¿Recuerdan lo que David dice en el versículo 1? En Jehová he confiado. El principal fundamento de David era Dios mismo, su confianza en el Señor. Lo que impulsa a David a cumplir con la voluntad del Señor
a seguir sus mandamientos y a hacer lo que Samuel lo había ungido, era su confianza en el Señor. El principal fundamento del hombre, aquello donde está pegado su fe. A nosotros se nos dice en el Nuevo Testamento de las Escrituras que el fundamento de los creyentes, que el fundamento de su iglesia es Cristo. Y también se nos dice que el fundamento de nosotros son las enseñanzas dadas por los apóstoles. Los mandamientos de nuestro Señor por medio de los apóstoles. Entonces nosotros vemos esta situación. Vemos a un pueblo de Israel que escogió un rey corrupto conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Qué hizo Israel con los fundamentos que Dios les había dado? Con poner la confianza en Dios. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y escribirás estas palabras en los muros de tu casa, los pondrás como señal en tu mano, en tu frente, se las hablarás a tus hijos mientras vas a comprar por las calles, o mientras descansas por la noche, te las repetirás. Los fundamentos que le habían sido dados a Israel. ¿Qué había pasado? Israel cambió el fundamento principal, su fe en Dios, su fe en lo que Dios le había dado y en los buenos resultados que puede dar lo que Dios nos da, nos enseña, nos manda que hagamos. Y decidieron cambiarlo por otro gobierno, por otro rey. No les bastaba con ser gobernados por Dios, sino que querían un rey conforme a su imagen y semejanza para que señoreara sobre ellos. Cuando nosotros leemos este texto en Jueces, cuando da una descripción el autor de Jueces y dice que los acontecimientos que se escriben en ese libro se dan en un momento en donde no hay rey en Israel y cada uno hace lo que quiere, no se refiere a la presencia de un rey físico, de un Saúl o de un David. Se refiere a que Dios no reinaba en sus corazones. Por eso escogen un rey así. Ellos abandonan los fundamentos. Y por eso Dios entonces envía a su representante, una figura de nuestro Señor, a David, un tipo de nuestro Señor. Los fundamentos son removidos, son quitados, son destruidos. Los mandamientos del Señor son dejados de lado, son pisoteados. Y aquellos que son llamados, un David que es llamado a gobernar a Israel y a traer de vuelta los fundamentos, la confianza en Jehová, la confianza en los mandamientos de Jehová, es perseguido. Los fundamentos son destruidos, quieren ser destruidos. Pero mis hermanos, si los fundamentos que están escritos en el corazón de David, en el corazón de aquellos que confían en Jehová, no solo en los labios, no solo escrito en un libro sagrado con las palabras de nuestro Dios, sino que escritos en el corazón de David, en el corazón de aquellos que confían en el Señor. Si esos fundamentos son destruidos ahí, ¿qué ha de hacer el justo? Nada. ¿Qué sentido tenemos para vivir si no confiamos en el Señor? ¿Qué sentido hay para la vida si no vivimos como Dios nos manda que vivamos? Si no funcionamos, mis hermanos, como seres humanos de la forma en que Dios nos creó y para la forma en que Dios nos creó. Porque eso es lo que hace el hombre cuando añade otro fundamento. El hombre toma el martillo y lo usa para atornillar. Eso es lo que el hombre hace cuando quita los fundamentos. Tratamos de vivir una vida, construir toda nuestra vida de una forma distinta. Eso es lo que el mundo hace cuando pone otro fundamento. Y David medita, bueno, si son quitados los fundamentos, si a Israel, un pueblo llamado a ser justo, santo entre las naciones, le son quitados los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y si los fundamentos de mi corazón son quitados, si son destruidos, si bajo las circunstancias yo pongo mi mirada y mi rostro en mis manos, como lo hizo el pueblo de Israel escogiendo a Saúl, ¿qué hemos de hacer? Es vano la vida y se destruye aquello sobre lo que estamos
la casa que hemos hecho. Una casa con un fundamento débil se destruye, mis hermanos. Está destinada a ser destruido. Porque no tiene fuerza aquello que se va a apoyar. Y eso trae a David a su mente. Deben ser los fundamentos destruidos. Mis hermanos, hoy estamos viviendo en tiempos así. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen los gobiernos? Pongamos nuestra confianza en Dios. Cumplamos sus mandamientos a ver si somos bendecidos de parte de Él. A ver si nuestra vida es una vida de bien, una vida próspera. ¿Es lo que el mundo, los gobiernos hacen? ¿O ponen otro fundamento sobre el cual las naciones, las familias tienen que construir toda su vida? Allí donde Dios dice, solo yo soy el Señor, solo yo soy el dador de la ley. El mundo dice lo contrario, nosotros somos nuestros señores, nosotros nos damos nuestras leyes. Allí donde el Señor dice, ¿cómo es la familia? El mundo dice, no, ni siquiera existe la familia. Entonces los fundamentos están siendo atacados. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Lo que sigue en el pensamiento de David, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. David trae en su mente, ¿cierto?, los fundamentos siendo destruidos y quizás los fundamentos de su corazón siendo tambaleados, porque así somos los creyentes también. Hay momentos en los que clamamos como clamamos en el salmo anterior: Jehová, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Porque los fundamentos están siendo atacados, están queriendo ser removidos ante tanta oposición, ante tantas maquinaciones para retirarlos. ¿Pero qué hace David? ¿David se queda en eso? ¿Le da vueltas al asunto? No. David vuelve a traer su mente y su confianza en Jehová, como lo hizo en el versículo 1. Dice, Jehová está en su santo templo. ¿Saben, mis hermanos? En un momento de guerra, un rey tenía que acompañar a su ejército, ir a la guerra. Un rey que se quedaba en sus aposentos en medio de una guerra, como David lo hizo cuando pecó contra el Señor. Se quedó de ocioso en su templo, ¿cierto? Y no fue como Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque los reyes tienen que estar ahí físicamente, ¿cierto?, para apoyar. Sin embargo, nuestro Dios, ante esta circunstancia y habiendo dado su decreto, habiendo escrito en su libro, y no me refiero a la escritura propiamente tal, sino que habla en su libro, en su voluntad, ¿no?, desde la eternidad, aquellas cosas que nosotros desconocemos. Nuestro Dios no necesita estar en los terrenos, en la batalla. Nuestro Dios está tranquilo, observando, mirando. ¿Por qué razón será? Un rey humano no puede hacer eso. Un rey humano necesita ir ahí, cerciorarse con sus propios ojos, quizás usar su propia mano para ir ahí a la batalla. Pero nuestro Dios está tranquilo en su templo, sentado en su templo, sentado en su trono de gloria, donde Él gobierna. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque nuestro Dios no se preocupa. Nuestro Dios no tiembla ante las maquinaciones del enemigo. Dice el Salmo 2 que las naciones, los pueblos traman unidas y consultan contra Jehová. Maquinan contra el Señor y contra su ungido. ¿Qué hace nuestro Señor? Está preocupado, está histérico, está yendo de un lado hacia otro, preguntándose qué puede hacer, qué puedo hacer para mantener mi honra, qué puedo hacer para mantener a mi pueblo, sostenerlo. ¿Eso es lo que hace el Dios? No, dice el Salmo Dios, Jehová se burlará de ellos. El Señor se ríe. Nuestro Señor está tranquilo. ¿Por qué? Porque en su mano están todas las cosas. Esa imagen tiene David en su mente. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono.
reina desde lo alto. Jehová está por sobre todo. En medio de la persecución, en medio de un pueblo que se opone ante él, de un Saúl con toda su ira y su enojo contra él, queriendo asesinarlo. Él dice, Jehová tiene sobre el cielo su trono. Él reina sobre todo. Él es soberano. Eso significa esa figura. ¿Qué era la imagen que Dios le daba a los profetas cuando los mandaba a predicar a un Israel rebelde que muchas veces los iba a perseguir y quizás muchas veces los iba a matar? ¿Qué era lo que Dios hacía cuando levantaba a un profeta a predicar su mensaje? Cuando Dios levantaba, por ejemplo, a un Jeremías, a un Isaías, a ir sin espada, sin escudo, sin arco, sin flecha, solamente con su lengua, a llamar a una nación al arrepentimiento, a tocar las conciencias, a pulsar las conciencias que muchas veces les iban a traer oposición, encarcelamiento, dolor. Isaías murió aserrado, por ejemplo. Pero ¿qué era lo que hacía el Señor? El Señor traía ante ellos la imagen de Él reinando. Nosotros vemos esta figura en Isaías 6. El Señor se muestra soberano y reinando en su templo. Frente a querubines que ni siquiera pueden poner su mirada sobre el Señor porque su majestad es tan grande, su santidad es tan inmensa, su poder es tan grande que no son capaces de verlos a los ojos, tapan sus rostros. Esa figura de gloria y majestad y de poderío y de reinado de nuestro Dios soberano frente a todas las cosas es la que Dios le mostró a los profetas. Y es la figura que David trae a su propio corazón para tomar confianza, para seguir de pie, para que su fundamento permanezca firme. Porque la vida del justo solo tiene sentido cuando sus fundamentos están firmes y puestos. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nuestro Dios está ahí, atento, mirando, observando. David lo tenía presente. Dios no es un Dios como el que el común de la gente que dice creer en Dios es, ¿no? Un Dios que creó el mundo, un Dios que puso las 4 estaciones del año, pero que es despreocupado, ¿no? Dios crea el mundo y después se aleja, ¿no? Deja el mundo andando a su antojo. Eso se llama deísmo. Los deístas creen así. Creen que hay un Dios pero que no tiene nada que ver con los acontecimientos del mundo y que el mundo anda a su gusto sin que Dios influya en algún momento de la historia. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios creó el mundo. Tiene un propósito con el mundo que creó. Y es soberano y analiza a los hombres. Ve a los justos y ve a los impíos. Ve a aquellos que confían en Él y ven a aquellos que maquinan contra aquellos que confían en Él, que maquinan contra Él. Nuestro Dios está reinando soberanamente en su trono, analizando los movimientos de los hombres, porque nuestro Dios no es un Dios histérico, no es un Dios impotente, es un Dios omnipotente y soberano. Y que su voluntad será hecha, quieran los hombres o no quieran. Un Dios soberano. Sus ojos se examinan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová, miren lo que dice David. En sus circunstancias Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. ¿Que acaso Jehová no sabe cómo va a reaccionar el justo? ¿Acaso nuestro Dios no es omnisciente? ¿O no será más bien que Jehová nos pone a nosotros mismos a prueba nuestra fe? Nos lleva a los límites y a los linderos de nuestra fe para que nuestro fundamento permanezca firme. Nos pone en circunstancias difíciles para moldearnos. Nos pone en circunstancias difíciles para que nosotros no pongamos nuestra confianza en nuestras manos. Era un momento decisivo para David. Era el momento de mirar sus recursos, sus capacidades, su fuerza, o mirar a Dios reinando en lo alto. Era el momento de que permaneciera firme el fundamento de su corazón o que fuese cambiado el fundamento de su corazón sobre el cual construir su vida. La confianza en Jehová o la confianza en David mismo. Cuando Dios nos prueba, mis hermanos,
Dios nos está capacitando para que nosotros tengamos nuestro fundamento firme. El Señor nos conoce. Dice que no pondrá carga sobre nosotros, sobre sus hijos, sobre sus escogidos, que no podamos llevar. ¿Qué debemos hacer en los momentos de adversidad? Traigamos a la mente esa imagen de nuestro Dios reinando, soberano. El Señor ha puesto anhelos en tu corazón para que tú cumplas su voluntad. Nosotros vemos su voluntad claramente en la Escritura. Quiere que nosotros seamos santos, quiere que nosotros oremos sin cesar, dando gracias en todo, quiere que nosotros vivamos conforme a su palabra. Pero hablo de su voluntad también aquello en lo misterioso, ¿no? En aquello a lo que nosotros estamos llamados personalmente, cada uno de nosotros, la labor que hemos de cumplir. Ya sea algunos pastoreando, ya sea otros siendo padres, buenos padres ejemplares en su hogar, criando a sus hijos, ya sea siendo buenos estudiantes que no comprometan sus principios y sus ideales frente a las hordas, ¿cierto?, de ideologías que invaden en este mundo, sino que poniendo en alto el nombre de Cristo y sus fundamentos ahí. Mis hermanos, Dios, por medio de las pruebas, nos moldea para el propósito sobre el cual nos ha llamado. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Esto es una palabra, mis hermanos, aunque a ustedes les parezca raro, es una palabra de consuelo. Y ahora no les va a parecer raro, porque también es una palabra de advertencia. Eso cualquiera se da cuenta cuando lo lee. En primer lugar, es una palabra de advertencia, porque dice claramente, a los malos y a los que aman el mal, el alma de Jehová los aborrece. ¿Qué significa eso? Que su ira está sobre ellos. Que su mano poderosa que sostiene y sustenta no está sobre ellos, sino que su arco está sobre ellos. Hay otro salmo en donde dice que él tiene sus flechas listas. De la misma forma que describe a los malos aquí atacando al justo, aquí Jehová tiene su flecha lista sobre los injustos. Es una fuerte advertencia y un llamado. Juan capítulo 3, donde está Juan 3:16, que todos nosotros conocemos, dice lo siguiente. Quisiera que me acompañen ahí porque es el único texto que vamos a visitar aparte del que estamos exhortando. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confianza en el Señor. Para no decaer, para no perderse, para no ser destruido, para que los fundamentos permanezcan firmes y nuestra casa, nuestra vida permanezca de pie. Perfecto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchos leen este texto y dicen, Dios ama a todos en este mundo. Todos somos hijos del Señor. Se les olvida que Juan 3:16 dice, todo aquel que en él cree. El que en él cree no es condenado. El que pone su confianza en él no va para destrucción. Podemos hablar de destrucción en la vida misma o incluso cuando estemos delante del Señor, cuando haya que dar cuenta. Hay dos formas en las que podemos ser destruidos. El que en él cree no es condenado, dice, pero el que no cree, el que no pone su confianza en él, el que no está bajo los fundamentos de Jehová, no tiene a Jehová como su fundamento, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. La palabra nombre ahí se puede reemplazar por autoridad, significa lo mismo, de nuestro Señor, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Ama Jehová a todos en el mundo? Jehová ama a los que en Él confían. Y curiosamente, nosotros nos encontramos en un contexto, mis hermanos, en donde éramos enemigos de Dios.
que no confiábamos en Él, pero que se nos ha concedido arrepentimiento. Y hoy confiamos en Él. Su mano nos cubre, nos protege, aún en persecuciones, en pruebas, en maquinaciones, en enfermedades o incluso en la muerte. Porque nuestro paso por esta tierra, mis hermanos, es temporal. Es apenas una mancha en un hilito de proporciones infinitas. Ante la eternidad, ¿qué es esta vida? Pero a los que confían en Él, Jehová los sustenta por la eternidad. A los que se arrepienten. A los que deciden, ¿sabes qué? Ya no voy a vivir bajo los fundamentos de mi vida. Confiando en mi brazo fuerte. Queriendo vivir a mi modo, porque confío en cómo yo razono, ¿no? Sino que nos arrepentimos y cambiamos nuestra dirección 180 grados y vamos en dirección a confiar en el Señor y a vivir como Él nos diga, porque confiamos que lo que Él nos dice es lo mejor, aún con toda la oposición que pueda haber en contra. Pero al malo y al que ama violencia, sus almas los aborrece. Y también es de consuelo, ¿por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque ¿acaso aquellos que han puesto su confianza en el Señor, su caso, su causa, les es en vano? ¿Acaso aquellos que maquinan contra los hijos de Dios están exentos del juicio y la mano poderosa de Jehová, que cumple con la causa de ellos? Apocalipsis. Almas que llegan delante de la presencia del Señor porque son decapitadas, son asesinadas por ser fieles y confiar en el nombre del Señor y claman, Señor, 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 ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto no redimirá nuestra sangre? ¿Hasta cuándo no hará justicia? ¿Será que el Señor no hará justicia? ¿Será que los males que traman contra nosotros, incluso quitándole la vida a los cristianos, a nuestros hermanos en Oriente, se van a quedar impunes? Mis hermanos, si no se arrepiente el hombre malo, el hombre impío, de atacar, hostigar al creyente, si no se arrepiente de sus caminos y pone su confianza en el Señor, todos los males que él ha hecho, mis hermanos, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el juez del universo, el rey del universo, el que está sentado en su trono, mis hermanos, no solamente se va a quedar con un sentimiento de aborrecerlo. Sigamos leyendo. Su alma los aborrece, dice, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Esta imagen, ¿cierto?, de un cáliz, de una copa que ellos han de beber, que es la ira misma de Dios. Nosotros lo vemos en la Escritura. Hubo alguien, mis hermanos, por el cual aquellos que fuimos enemigos de Dios, rebeldes contra Él, que teníamos otro fundamento, que destruíamos los fundamentos de Dios, que hubo alguien que bebió en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos arrepentirnos, poner nuestra confianza en Él y estar bajo su mano poderosa. Nuestro Señor dijo, pasa de mí este cáliz, la misma palabra. ¿Podrías pasar de mí este cáliz? Pero Señor, que se haga tu voluntad. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Esa copa, toda la ira justa de nuestro Dios, la bebió gota a gota, hasta la última gota, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros fuésemos perdonados, para que retiráramos los fundamentos malos, débiles, endebles que teníamos y pusiésemos a nuestro Señor por fundamento, para que no recaiga en nuestras manos la sangre de aquellos que confían en el Señor cuando éramos rebeldes, cuando éramos enemigos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ese regalo precioso. Hay algunos que nacen en cuna de oro, ¿no? Se les enseña la fe desde chiquitito, hasta que el Señor es fiel con aquellos padres. Pero hay otros que no fuimos así, hay otros que no fueron así. Hay otros que nacieron en un contexto, en un mundo donde hay otro fundamento, donde atacan a los hijos de Dios, donde nos burlamos de los creyentes,
donde nos burlamos de aquellos que hablan estupideces, decimos nosotros, por las calles, donde nos burlamos de sus moralidades, de sus mandamientos, nos burlamos y decimos que son intolerantes, que no conocen el verdadero amor, porque nosotros sí tenemos la verdadera definición del amor, donde inventan este concepto de familia. Nos burlamos, asaeteamos, teníamos nuestros arcos listos. Pero ¿qué hizo el Señor? A los que escogió, dio su vida por ellos, para que se puedan arrepentir de sus pecados y poner su fundamento firme en el Señor. Él tomó el cáliz por nosotros. Sin embargo, aquellos que no pongan su confianza en el Señor, ese cáliz todavía está preparado para ellos. Y no se va a quedar impune. Mis hermanos, ¿es difícil ser cristiano en esta época? Claro que sí, sobre todo para los que son más jóvenes, porque están propensos a que se burlen de ellos. Es lo más sencillo, lo más bajo que pueden hacer en estos momentos. En otros países son perseguidos, son decapitados. Yo vi una imagen una vez que me quebrantó en mis primeros tiempos de creyente, porque yo me preguntaba cómo sería mi fundamento, si se mantendría firme mi fundamento si yo me viera en esa situación. Había leído una noticia en donde a los hombres en Oriente, a aquellos, mis hermanos, que por el simple hecho de tener una Biblia, mis hermanos, una escritura, sus dedos eran cortados, como cuando uno corta un pepino para hacerse una ensalada, eran cortados gaja por gaja, por tener una Biblia. Y yo miraba esa imagen y leía esa noticia a las horas de la noche y me puse a llorar porque me decía, ¿mi fundamento va a estar firme? ¿Estaría firme mi fundamento si yo me veo en esa situación? Nosotros lo vemos tan lejano aquí, mis hermanos. Y a veces nos quejamos por un poco de burla, nos quejamos por un poco de aborrecimiento, nos quejamos por un poco de censura, nos desesperamos. Pero nuestro fundamento tiene que estar firme en el Señor, porque Él sostiene a los suyos, así como sostuvo a David. Quizás a cuántos amigos de David los tomaron y los pusieron de ejemplo contra David, para que David cesara, para que huyera quizás, o se entregara, qué sé yo, se negara a ser rey. A los israelitas, los romanos, los crucificaban al frente de las casas para que vieran que quien manda es Roma y que la voluntad de Roma se cumple. Para que nadie se atreva a levantar la voz o a levantar su mano contra Roma. En esa situación se vio David. Sin embargo, mis hermanos, ¿nuestro fundamento va a estar acaso en nuestra vida, en nuestras manos, en nuestra fuerza? ¿O en Dios que es soberano? En Dios que es soberano, en Dios que cumple su voluntad, en Dios que hace justicia, en Dios que ama con un amor indescriptible, que dio su vida por nosotros. El amor de Cristo Jesús que está en nosotros. Aunque hayan hambre, desnudeces, persecución, dice Pablo. Pablo, habiendo sido apedreado tantas veces, su fundamento permanecía firme porque él no confiaba en él. Porque él no confiaba en su fuerza. Porque él no miraba las circunstancias de las que él no tenía control. Si él miraba sus manos y miraba las circunstancias, se derrumba Pablo. Hasta ahí tenemos a Pablo. Pero el fundamento de Pablo permanece firme porque el fundamento de Pablo es confiar en Jehová. Entonces, ¿qué hemos de hacer? ¿Hemos de callar nuestras voces? ¿Hemos de alejarnos de la voluntad que el Señor tiene para con nosotros? ¿Hemos de alejarnos de cumplir sus mandamientos, de alzar su ley? ¿Hemos de hablar políticamente correcto para que no seamos perseguidos? Hemos de mantenernos firmes y confiando en el Señor. Si tenemos que decir la verdad y opinar conforme a cómo la Escritura nos enseña y como Dios nos enseña, que así sea. Porque nuestro fundamento no está firme en nuestra fuerza, está fuerte en el Señor. Si tenemos que ir presos, si tenemos que pasar hambre, si tenemos que pasar desnudez, si tenemos que pasar burlas o incluso morir, nuestro fundamento debe estar firme porque en el Señor confiamos, no en nosotros.
Debemos construir nuestra vida sobre el fundamento que Dios nos da. Porque confiamos en su soberanía, confiamos en su reinado, confiamos en su poder. Así como David lo hizo. Quizás cuántos años estuvo David, ¿no? Huyendo. Y preguntándose, bueno, ¿será? ¿Será? ¿Valdrá la pena toda esta perseverancia? ¿O mejor huyo a los montes cual ave? Porque mi confianza en Jehová fue echada de lado. No, en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Y termina así, porque Jehová es justo y ama la justicia. Eso trae a su mente David. Nuestro Señor es justo. Mi Dios es justo. Quizás me están persiguiendo, Dios me puso como rey, Saúl me persigue, los ejércitos de Saúl me persiguen, son cientos, son miles. Pero Jehová es justo. Pero aquel en quien tengo puesta mi confianza es justo. Pero mi fundamento es justo. Haré la voluntad de Jehová, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto se mirará frente a un espejo. No, ¿cierto? El hombre recto mirará su rostro. Que pueden ser dos cosas. Un llamado, mis hermanos, a que nosotros veamos el rostro del Señor, tal como lo hacía David. En medio de las circunstancias difíciles de persecución, manteniendo firme ese fundamento. Podemos tomarlo así. Y también podemos mirarlo así, de otra forma. Porque los hombres rectos estarán delante de su faz. Estarán delante de su presencia. Estarán con Él. Un día, mis hermanos, toda la oposición, todo esto que nosotros veamos, ya sea después de esta vida, o ahora, si el Señor mismo lo decide, estaremos delante de la presencia de Dios. Sin embargo, mis hermanos, nosotros debemos vivir ya como si estuviéramos cara a cara frente a nuestro Dios, en confianza, viendo su rostro. Las personas dicen carpe diem, ¿cierto? Carpe diem, eso de tener confianza, confiar en que las cosas van a salir bien. Pero nosotros decimos coram deo, frente al rostro del Señor. Porque sabemos que Él es el soberano. Él es el que está en control de todo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que permanezca firme nuestro fundamento, mis hermanos. Ahí mismo donde está, sentadito, inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, Dios mío, por el banquete que nos tenías preparado, Señor, en tu palabra. Señor, permítenos que tengamos siempre nuestra confianza puesta en ti, Señor, a pesar de los tiempos difíciles en los que estamos, a pesar de la oposición, a pesar, Señor, de las persecuciones, de la censura, a pesar de las burlas, Señor. Permítenos, Señor, mantener nuestro fundamento firme, recordando que tú eres ese fundamento. Permítenos, Señor, mantener firmes tus mandatos, Señor, tus principios. Que podamos, Señor, vivir la vida que tú nos has llamado a vivir, de la forma que tú nos has llamado a vivir, Señor, sin comprometer absolutamente nada, Señor, porque tú eres el origen de ello, porque tú nos lo mandas, porque tú nos amas, Señor, porque tú nos cuidas, Señor. Permítanos estar firmes, Señor. Gracias, Dios mío, porque antes nos encontrábamos del otro lado de la vereda, porque quizás muchas veces fuimos nosotros mismos los que hicimos sufrir a aquellos que confían en ti. Y añadíamos, Señor, sobre nuestros hombros ira para el día de la ira. Sin embargo, el cáliz que estaba preparado para nosotros, Señor, nuestro Señor Jesucristo lo bebió en nuestro lugar hasta la última gota.
Y hoy podemos acercarnos confiadamente delante de tu trono. Podemos dar la vuelta, Señor, y pasar de ser aborrecedores tuyos y dignos de tu ira a ser amados por ti, para amarte. Gracias, Señor. Perdona, Señor, nuestras rebeliones, nuestras impiedades, Señor. Y que podamos permanecer firmes en el fundamento que eres tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.